Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este día. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de estar transmitiendo directamente para el canal Futbolistas para Cristo. Así que recibe un cordial saludo para las personas que no me conocen. Mi nombre es Alberto Medina y bueno, pues nosotros estamos acá en la ciudad de Querétaro. Así que desde aquí te mandamos un abrazo muy cariñoso, esperando que goces de la bendición del Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir en la serie que se ha estado tocando acerca del carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Y antes de empezar, me gustaría orar, poner en manos del Señor este tiempo y bueno, recordarte también que cuando vengas acá a la ciudad de Querétaro, pues nos daría mucho gusto recibirte acá en la iglesia Vida Abundante Querétaro, que es la iglesia donde el Señor nos está dando el privilegio de estar. Y bueno, te voy a dejar por aquí, ahí la página de internet de Vida Abundante Querétaro, para que la consultes, en donde nos reunimos, horarios, actividades, etcétera, etcétera. Y también te voy a invitar de forma personal a mi canal de YouTube. Tú lo vas a poder encontrar como Alberto A. Medina Cardona. Es mi canal y ahí si tú te metes en el menú, lista de reproducción, seguramente encontrarás muchos estudios bíblicos que tienen el objetivo de bendecirte. Estudiar la palabra de Dios, que te tomes un tiempo para estudiar y bueno, seguramente será de bendición. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar y vamos a orar y poner en manos del Señor este servicio y con el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a decirle así a nuestro Dios: Padre, pues en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a través de estos medios, Señor, de escucharte, escuchar lo que tienes para nosotros. Te pido por cada persona, por cada oyente, que sea de bendición, Señor, que tú traigas esa palabra, ese mensaje que tú tienes para ellos. Señor, a mí utilízame únicamente como un instrumento tuyo para que la gloria y la honra sean para Jesucristo a través del Espíritu Santo y la obra que Él hace en este momento. Y todo esto, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como te decía, vamos a continuar con esta serie que se ha venido estudiando del carácter de Cristo. Y bueno, tienes que entender tú en primer lugar que todo cristiano, nos guste o no nos guste, el Señor va a hacer la obra de que seamos como Cristo. De hecho, si tú lees ahí en Romanos capítulo 8, versículo 29, este versículo nos muestra el objetivo, el propósito de la vida de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, de cada cristiano. Romanos 8:29, fíjate lo que nos enseña la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios ya tiene predestinado una vida especial para ti y para mí, los que hemos confiado en Jesucristo, hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él para perdón de pecados. Bueno, Él dice en la Biblia que nos ha predestinado, pero fíjate, ¿para qué? Romanos 8:29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que en esta vida Dios quiere que cada día te parezcas más a Jesucristo. Cuando estemos en el cielo, el Señor Dios pues no va a preguntarte qué tantas cosas hiciste, si fuiste un gran exitoso en el fútbol o en alguna otra profesión. No, cuando estés con el Señor, Dios te va a preguntar qué tanto te pareces a mi Hijo Jesucristo. Y por eso la Biblia dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Entre muchos creyentes, entre muchas personas que han confiado en Jesús. Dios quiere estampar el carácter. Y esa es la razón por la cual hemos estado estudiando esta serie, el carácter de Cristo. Así que hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo describió, tiene muchas características el Señor Jesús en su carácter y que tenemos que imitarlo. Pero hubo dos características principales que el Señor Jesucristo hizo referencia de una forma muy puntual, muy enfática. Y para eso el texto de este día, el texto de esta mañana, se encuentra en el Evangelio de Mateo,
capítulo 11, versículo 28 al 30. Son 3 versículos, pero llenos de poder, y es mi oración que este mensaje te fortalezca, que este mensaje te ayude a crecer, que este mensaje traiga esperanza, porque vamos a ver qué hermoso es el carácter de Cristo. Pero ojo, para adquirir el carácter de Cristo tenemos que tener una característica que nos pide aquí el Señor Jesús. Voy a leer los 3 versículos y después iremos comentando. Así que dice ahí Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30, dice, son palabras del Señor Jesucristo. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí están 2 características que el mismo Señor Jesucristo empieza a describir como parte de su carácter: humildad y mansedumbre. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, pues en estos versículos, si bien el versículo 29 nos describen el carácter, 2 características propias del carácter de Jesús, que es la mansedumbre y la humildad, que brevemente comentaremos más adelante, quiero que veas que este versículo está cargado de una invitación personal, una invitación para ti que me estás oyendo, tiene una invitación de parte del Señor Jesús, igual para mí, y nos dice, vengan todos los que están trabajados y cargados. Yo puedo entender prácticamente cuando platico con la gente que realmente toda la sociedad está trabajada, está cansada, está cargando cosas. De hecho, vamos a ver más adelante que él está hablando de yugos, de que la gente está cargando. Más adelante, versículo 29 y aún el 28 dice, están trabajados y cargados. La gente está cargando preocupaciones. La gente está cargando situaciones familiares. La gente está cargando, yo quiero preguntarte en este día, cuando te vas a dormir, ¿qué es lo que te preocupa? Cuando despiertas, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está agotando emocionalmente? ¿Qué es lo que te está agotando anímicamente? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Una relación social quizá? ¿Alguna situación económica? ¿Alguna situación laboral? ¿Algún problema de salud? ¿Alguien cercano a ti? Mira, todos de una u otra manera en este mundo, en esta vida, trabajamos y cargamos problemas, cargamos, nos agotamos, y cuando la Biblia dice que estamos trabajando es que pareciera que no hay reposo, que no hay descanso, pero la Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro reposo, Él es nuestro reposo y en Él Dios quiere que aprendamos a descansar, pero la sociedad está trabajada y cargada, y a veces este cargar de problemas, ¿verdad? Ese hartazgo de la vida, a veces ese enojo sobre la vida, ese cansarte de cargar. Yo no sé si tú estás cargando algo en esta mañana. Yo creo que sí estás cargando algo, alguna preocupación, como te decía, que no te deja dormir, que te despiertas y es tu preocupación y es tu afán, y a lo mejor si estás ahí en los clubes y estás jugando para algún club en especial, pues a lo mejor tienes ahí el temor de recuperarte de una lesión, que el entrenador pues ponga tus ojos en ti, en fin, hay cargas y te estás agotando emocionalmente, o no nada más desde el punto de vista profesional, sino muchas cosas. Y dice, todos los que están cargados, pero aquí viene algo precioso, viene una promesa, yo haré descansar. En estos versículo 28 y versículo 29, tú te vas a dar cuenta que Cristo pide 3 cosas para hacernos descansar. Este es uno de los problemas que la gente cuando tiene problemas viene, ay Diosito, ayúdame, quiero orar, y ya creen que eso es ir, o como dice ahí, venir a mí. Eso piensan que es ir a Jesús. Eso no es ir a Jesús.
Aquí el Señor Jesucristo menciona 3 características para que se cumpla, te haré descansar. Dios quiere darte descanso. Dios quiere darte esa fortaleza, ese ánimo en tu alma, en tu corazón, que tengas paz. No importa que haya muchos problemas, Él te promete descansar, pero te hace, número 1, la invitación a venir. Versículo 2, versículo 29, número 2, llevad mi yugo. Vamos a hablar en un momento acerca de eso. Número 1, venir. Número 2, llevar. Número 3, aprender. 3 cosas importantes que Jesús nos pide para que se cumpla su promesa: te haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Tú tienes que ir a Cristo. Tú tienes que depender de Él. Si tú no dependes de Él, Él no puede darte descanso a tu alma. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces sí, y solo sí, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te fijas cómo el versículo 28 y 29 se complementan? Porque te está diciendo que hallaréis el descanso para tus almas, pero había que hacer varias cosas. Ir a Jesús, número 1, llevar su yugo, número 2, y 3, aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos descansar en Él, como ya dijimos que hay que ir a Él. Versículo 29, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Eso es muy importante. ¿Qué es un yugo? Bueno, te voy a poner por aquí alguna foto de lo que era un yugo. Y el yugo era una madera muy pesada, que tenía 2 partes para poner junto a 2 animales de trabajo. Fuera un buey, fuera un burrito, un mulo. Esos 2 animales iban a compartir su tiempo, su andar, y algo muy importante, iban a cargar juntos. Y obviamente cuando cargan juntos estos animales, pasa algo increíble. Se reparten el trabajo. Y el trabajo es menos pesado cargar un solo burrito algo que tener un yugo que, si bien está cargando, va con un compañero que está sosteniendo su vida. Ahora, aquí es muy interesante porque tú y yo cargamos yugos en este mundo. El yugo de las finanzas, ¿verdad? Nos aplastan, es pesado, por eso nos sentimos cansados y trabajados. El yugo de las finanzas, el yugo del estrés, el yugo de alguna situación familiar, el yugo, pues no sé, tantas cosas que puede haber, empieza a ser pesado. Y Cristo nos está diciendo: hey, voy a cambiar ese yugo que tienes cargando en este mundo, que nada más te ha trabajado, te ha desgastado, para que compartas mi yugo. Y mi yugo, dice el versículo 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que tú tienes que entender que llevar el yugo, ahora dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Vamos a hacer una especie en oración y en fe para que tú le digas: Señor Jesús, te entrego mis cargas y estoy dispuesto a cargar contigo la vida. Pero esto es algo maravilloso porque se cumple la palabra de Dios, que no os dejaré huérfanos, dice por ahí el Evangelio de Juan. O he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, al final de este Evangelio de Mateo. Así que la vida de eso se trata, de caminar junto, como con ese yugo, con Jesús. Y ahora Jesús va a estar cargando tu vida y se reparte el trabajo. A lo mejor, si eres, y seguramente nos están viendo ahí los futbolistas o cualquier otra profesión, ¿verdad? Pues tu chamba, tu trabajo, caminar, la parte de cargar tu yugo, bueno, pues sería entrenar, ser disciplinado, comer correctamente, hacer las indicaciones que te dan médicamente, etcétera, etcétera. Tu entrenamiento, etcétera. Esa es la parte que te toca, pero la parte que le toca a Jesús es estar junto a ti,
darte gracia delante de los hombres y delante de la gente, esforzarte y traer ánimo a tu vida, traer palabras de esperanza para que sepas que no estás solo, renovar tus fuerzas, como dice ahí Isaías, que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. En fin, se empieza a repartir el trabajo de esta vida. Esto es algo muy importante porque también es un gran error pensar de que sí, yo ya le dije a Dios que resuelva mis problemas y no hacemos nuestra parte. No debe de ser así. Estamos con un yugo, el yugo que nos pone Jesús, y ese yugo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es muchísimo, pero infinitamente más fácil cargar con Jesús, caminar con Él y Él contigo. Es más fácil y además es más ligero en esta vida que estar cargando tú solo tus problemas, tus dificultades y vivir solo o independiente en esta vida. Ahora, vamos a concentrarnos en el carácter de Cristo. Pero qué hermoso todo este pasaje, estos 3 versículos donde nos complementan que Jesús quiere que tú descanses. Jesús quiere que tú y yo descansemos en Él, que no hay estrés. El problema más grande en la sociedad es el estrés. Se dice que es la enfermedad del siglo XXI. Ese estrés, esa desesperación, esa angustia, esa falta, ese temor. Dios no quiere que tengas eso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Así que, número 1, tenemos que ir a Jesús y solamente Jesús. Solamente el Señor Jesucristo te entiende. El Señor Jesucristo te comprende. Él vivió en esta tierra, así que Él sabe lo que es el hambre, lo que es la tentación, la traición. Él conoce la tristeza, la alegría. Por eso Dios se hizo hombre, para que te entienda. Y me entiende, y lo que tú estás pasando en este día, tus preocupaciones, Él las entiende. Dice Hebreos que tenemos a un Cristo que entiende, que vivió en este mundo pero sin pecado, pero se hizo hombre y Él nos entiende. Así que tenemos que ir a Él porque Él nos entiende, llevamos su yugo y aprendemos de Él. Ahora, vamos a ver ¿qué es ese yugo que lleva Jesús? Algo que es de su carácter, que no es nada fácil, y es la mansedumbre y la humildad. Por eso ahí versículo 29 dice, aprender de mí que soy manso y humilde. La palabra manso es una palabra griega, prautes, así como se oye, con P de Pedro, prautes. Y es aquel que no se resiste a la voluntad de Dios. Aquel que no se resiste a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser un hombre manso? Un hombre que tiene mansedumbre. De hecho, es un fruto del Espíritu. Ahí Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice Gálatas 5:22. Así que es algo que va a generar cuando llevas el yugo de Jesús y caminas junto a Jesús. Le invitas a Jesús a caminar contigo y todos los días le dices, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Señor, vamos al entrenamiento. Señor, vamos a hacer aquello. Señor, porque ya estás con Cristo. Es tu compañero siempre. Él siempre está con nosotros y caminas con Él. Acuérdate de lo que Jesús dijo, de lo que era el yugo. Son dos, en este caso, ¿verdad? 2 animalitos que caminaban juntos. Esa es la alegoría, esa es la ilustración que Jesús habla de la importancia de que si eres creyente, ya caminas con Jesús. Hoy día hay creyentes que sienten que van solos en la vida y no se dan cuenta que están con Jesús. Lleva su yugo y dice manso, no se resiste a la voluntad de Dios. Tienes que entender que si te llamas cristiano, si te dices cristiano, tú tienes que entender que ya no haces lo que te da la gana. Como se dice vulgarmente, ya no haces lo que mejor te place. Ahora tienes un compañero de equipo que se llama Jesucristo y ahora haces lo que Él te pide. Y va a ser muy ligera su carga. Hay que cargar lo que Él te pide, pero va a ser muy ligero. Y dice que soy manso. Viene a mi mente el Salmo 32. El Salmo 32, fíjate, dice ahí, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Esos son como caballos salvajes. De hecho, una traducción de mansedumbre o de manso significaría como domesticado, como domado, ¿verdad? Por eso decía bien a mi mente ese pasaje donde habla de un caballo que todavía está brioso, que todavía tira patadas, que no se deja domar, y es hasta que es domado el caballo o educado, domesticado, que entonces ya puede, es útil y no hay ese pleito. Hay cristianos que no son mansos y se están peleando con Dios y relinchan, como dice también por ahí Jeremías, que empiezan a relinchar como caballos bien alimentados y relinchan, y ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no me salen las cosas? ¿Y por qué Dios me pide esto? No son mansos. Y ese es un carácter de Jesús. Ser manso significa no resistirse a la voluntad divina. Y para que sea fácil el yugo de Jesús, no debes resistirte a la voluntad divina. También el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí cuando era Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, Jesús cuando se le aparece y este hombre perseguía a la iglesia creyendo que de esa forma iba a agradar al Dios de sus padres, ¿verdad? Jesús se le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Y dice una frase interesante, dura cosa te es dar coces o patadas de caballo, ¿verdad? Vuelve el Señor Jesús a utilizar esa alegoría de caballos. Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Imagínate a alguien pateando un aguijón o pateando un clavo, mugroso clavo, y lo pateo y pues te lastimas tú solito. Una persona que no es mansa, una persona que no tiene mansedumbre, se lastima solo porque se resiste a la voluntad de Dios. Así que Cristo quiere que descansemos en Él, que le dejemos los problemas a Jesucristo, que empecemos a caminar con Él en su yugo. Caminas junto a Él, eso significa llevar mi yugo. Es el yugo de Jesús, no es tu yugo, pero vas con Jesús. Y empiezas a aprender dentro de ese caminar, dentro de estar junto a Jesús, empiezas a aprender que hay que ser manso en esta caminata. Hay que no resistirse a la voluntad de Dios. Si Dios dice, quiero que hagas esto, tú, sí, Señor, porque si no eres obediente a la voz de Dios, a la voz de su palabra, a lo que el Espíritu de Dios te indique en tu corazón, se empieza a agitar tu alma y empiezas a trabajar por ti mismo, te empiezas a cargar, te empiezas a fatigar. Y Dios no quiere que vivas una vida que te agote, que te desanime. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y bueno, así que vamos a ver, me gustaría que viéramos ahí Hebreos, porque yo veo a Jesucristo cumpliendo la mansedumbre. Mira, vamos primero a Mateo, vayamos primero ahí a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, y este es un ejemplo de la mansedumbre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo hombre, el eterno, el que siempre ha existido, porque Jesucristo siempre ha existido. Él es el alfa y el omega, dice Apocalipsis. Así que es lo que lo hace Dios. Dios no fue creado por nada ni por nadie. Él siempre ha existido. Y todo lo demás somos criaturas de Él. Pero Jesucristo, por eso existió ese diálogo en el cosmos cuando dijeron Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre. Y vio Dios que era bueno, etcétera, etcétera. Ahora, Mateo capítulo 26, en el versículo 26-36, está Jesucristo a punto de ser sacrificado. Ya celebró lo que se conoce como la última cena, ya están a punto de aprenderlo, son sus últimos momentos, de noche van a lo que se conoce el huerto de Getsemaní, y dice en el capítulo 26 del mismo Mateo, versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús
se entristeció porque Jesús sabía, porque estaba profetizado, que Él se iba a separar del Padre al morir, porque Dios no puede tener contacto con el pecado, y Jesucristo iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Así que Él se empezó a entristecer. Por primera vez el Hijo de Dios y el Padre se iban a separar. Por primera vez en toda la existencia y en toda la eternidad. Y esto a Jesús, al Hijo de Dios, le dolía profundamente. Hay otra parte en la Biblia donde dice que narra este mismo evento. Él empezó a sudar gotas de sangre de tal angustia porque él le dolía profundamente separarse del Padre. Y dice ahí, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Así que el Hijo de Dios conoce la tristeza. Y cuando tú tienes tristeza, Él te entiende. Él conoce la tristeza, Él conoce la angustia. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Le pide a sus amigos, ¿verdad? A sus discípulos, oren por mí porque estoy muy triste, estoy angustiado. Salmo 22, Isaías 53, textos que nos muestran cómo iba a ser la crucifixión, la muerte de Jesucristo. Y bueno, aunque fueron escritos 1000 años antes, profecías escritas 1000 años antes en Salmos y 700 años antes de que pasaran con Isaías 53, Jesús sabía lo que iba a pasar y la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y dice versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, y aquí vemos la mansedumbre de Jesús. ¿Qué dijimos que era la mansedumbre? No resistirse a la voluntad de Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Padre mío, fíjate que se refiere a él como su papá. Padre mío, si hay otra forma de salvar a la humanidad fuera de mi muerte y resurrección, ayúdame a evitar este trago amargo. Es lo que está diciéndole Jesús. Pero ¿sabes algo? No había otra forma. Mejor dicho, no hay otra forma en que el hombre se acerque a Dios. El hombre no se puede acercar a Dios a través de la religión. El hombre no se puede acercar a Dios a través de la moral. El hombre no se puede acercar a Dios a través de hacer buenas obras o donar dinero o dar ofrendas o levantar orfanatorios. El hombre solo puede reconciliarse con Dios cuando entiende que Jesucristo cargó su pecado. Y entonces confías en que esa muerte de Jesús no fue en vana, fue por ti y fue por mí. Así que dice, si es posible, pasa de mí este trago amargo. No era posible. Pero fíjate la mansedumbre de Jesús. No se resiste a la voluntad. Con todo y como hombre, pues tenía su temor. Tenía pues esa tristeza y esa angustia que nos describió unos versículos anterior. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es un ejemplo de mansedumbre tremendo. Hebreos continúa con este relato específico. Fíjate qué pasaba. A mí el siguiente versículo es uno de los versículos que a mí más han impactado mi corazón y más estremecen mi alma de humillarme delante de Dios y seguir el ejemplo y el carácter de Cristo como un hombre manso. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 de la siguiente forma. Vamos hasta el 9, dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, en los días en que estaba en esta tierra. Y nos remonta al momento que acabamos de leer en el huerto de Getsemaní. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Nos está narrando el momento que leímos en Mateo capítulo 26. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte. ¿Le podía librar Dios de la muerte? Por supuesto que le podía librar porque es Dios. Sin embargo, fíjate, fue oído. O sea, Dios lo escuchó. Dios escuchó a su hijo pidiendo, Padre, ayúdame. Yo no quisiera ir a la muerte, pero sé que tengo que ir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la mansedumbre. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mismo Cristo tuvo que manifestar en su vida el carácter de mansedumbre, que es no resistirse a la voluntad de Dios. Así que nos deja, como dice en otra parte de la Escritura, nos deja sus pisadas para que sigamos sus huellas y sus pisadas en esta vida. Si tú te dices cristiano, tenemos que seguir la obediencia, la mansedumbre, el no resistir la voluntad de Dios, dejar de ser esos caballos que patalean y no se dejan domar y se molestan. Somos mansos, dice la Escritura, es lo que Dios quiere, es el carácter de Cristo que estamos reflexionando en esta mañana. Así que termina diciendo versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Obedecer en qué? En creer el Evangelio. Es un mandato que Dios quiere que los hombres hoy se arrepientan en cualquier lugar y en cualquier lado, y que reciban el perdón de pecados en Cristo Jesús y se sujeten y seamos mansos y obedientes. Esa es la primera característica del carácter de Cristo, que Dios quiere que sus hijos participen de esto. La segunda, ya vámonos más rápido porque ya se me está yendo el tiempo, pero regresemos ahí a Mateo capítulo 11, es pues obviamente la humildad. Así que mientras la mansedumbre es dejar de resistirse a la voluntad de Dios, la humildad es aquella persona que depende de Dios. Acuérdate, regresamos la ilustración que vimos. Está el yugo y estamos caminando junto a Jesús. Y en ese caminar junto a Jesús hay que caminar en obediencia, en mansedumbre, no resistiéndonos. Si Dios dice a la derecha, yo voy a la derecha. Si Dios dice a la izquierda, yo voy a la izquierda. El cristiano ya no vive para sí. Por eso encontramos aquel pasaje que seguramente tú conoces: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que ese yugo, y esta parte de este yugo también lleva humildad, no nada más mansedumbre, sino humildad. Y la humildad, hemos dicho, que es aquella persona que depende de Dios. Esto es algo que tenemos que aprender al final para poder descansar, para que nuestras cargas y nuestros trabajos se las dejemos a Cristo. ¿Cómo podemos descansar? Cuando somos mansos, y dos, cuando dependemos de Dios, que es la humildad. Depender no de nuestra fuerza, no de nuestras capacidades, cualidades, dones, técnicas, lo que hemos aprendido. Si tú como cristiano estás dependiendo de esas cosas en tu vida y dentro de... Y perdón que yo sé que a lo mejor más gente va a ver este video, pero es una transmisión especial para nuestros hermanos de Futbolistas para Cristo. Bueno, si tú crees que tu carrera depende de tu esfuerzo, de tu entrenamiento, estás equivocado. Tu carrera, como cualquier profesión, de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios, depende de Dios. Y tienes que entender, Dios, dependo de ti. Si tú no le entregas tu vida a depender de Él, te vas a cansar, vas a cargar mucho, te vas a angustiar y no vas a descansar en Él. Dios quiere buenas cosas para ti. Nos está dando una técnica diferente en esta vida. ¿Cómo? Con el carácter de Cristo, manso y humilde. Así que es mucha soberbia, ¿verdad? Que sería el antónimo, o sería lo contrario de lo que es la humildad, pues la soberbia. Y sería una gran soberbia de la gente, o del cristiano principalmente, sería una gran soberbia. Serías extremadamente soberbio, o yo sería extremadamente soberbio, si yo todos los días no paso oración de Dios, oración con Dios, para depender de Él.
¿Qué forma puedo demostrar que soy humilde? Cuando dependo de Dios. ¿Y cómo puedo mostrar esa dependencia? Cuando estoy orando, cuando leo la Biblia todos los días, porque sé que la Biblia me alimenta, la Biblia me fortalece. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo vas a limpiar tu camino si no, ni siquiera, deja guardar la palabra, ni siquiera la conoces? Así que un cristiano que es humilde ha aprendido a depender de Dios y ora y lee la Biblia todos los días. Y versículo 29 dice, perdón, 29 dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Dios quiere que descanses en esta vida. Dios no quiere que estés angustiado y bueno, después hasta la gente empieza a tomar pastillas para tranquilizarse y es que estoy muy estresado y luego pues empiezan a buscar otras formas de fugarse. La gente que no conoce a Dios se fuga. La gente que conoce a Dios se humilla para depender de Dios. Esa es la diferencia. La gente que no conoce a Dios se fuga para amenguar, para bajar todas sus dificultades y sus angustias. El creyente, el Hijo de Dios, se lo pone a Dios y depende de Dios. Y terminamos, queridos hermanos, queridas personas que nos están viendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera porque Cristo va a cargar tu vida, maravilloso. Caminamos con Él porque Él nos está sosteniendo. Acuérdate de lo que era el yugo, ¿verdad? 2 animalitos que se repartían el trabajo para que fuera más fácil. Bueno, pues es el mensaje de este día. Compártelo, aplícalo a tu vida, que Dios te bendiga y vamos a orar y espero que te haya servido esta palabra, la apliques para que hayas descanso en tu vida. Vamos a decirle así a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por haber aprendido pues tanta enseñanza en 3 versículos, Dios. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra, Señor, cuando la comemos, cuando meditamos en ella, cuando nos nutrimos de ella, Señor, meditando de día y de noche, todo nos saldrá bien. Cuando meditamos en tu palabra y somos obedientes, Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que nuestro fruto que nuestra hoja no se seca y nuestro fruto da abundantemente. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a cada persona que nos ha visto y gracias, bendice nuestro día. Te damos la gloria, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y sigue los estudios de la serie El carácter de Jesús. Que Dios te bendiga.